Bendiciones, querido pueblo. Les saluda su amiga y hermana Nancy Elizabeth Pellegrina de Salvatore. Vamos a ver hoy la gracia de Dios en la genealogía de Jesús. Y para eso vamos a ver la genealogía terrenal. He tomado los dos escritores que han contado la genealogía terrenal de Jesús. Vamos a comenzar con Mateo, que es un evangelista, uno de los 12 apóstoles que el Señor, cuando lo buscó para ser su discípulo, su seguidor, era un recaudador de impuestos. Y allí Mateo relata el registro genealógico de José y comienza desde Abraham hasta llegar a José y al nacimiento de Jesús. Para eso vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 1, y vamos a comenzar leyendo desde el primer versículo hasta el versículo 17. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares, y a Sara, Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Arán engendró a Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Jorán, y Jorán a Usías. Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiú, y Abiú a Eliaquín, y Eliaquín a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Arquín, y Arquín a Eliú. Eliú engendró a Eleazar, y Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De esta manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hacia Cristo 14. Y luego tenemos el otro árbol genealógico relatado por Lucas, médico amado, un evangelista también, discípulo de Pablo, gentil. Y allí vemos que Lucas relata el registro genealógico de María, pero comienza desde María, aunque no mencionada María, hasta llegar a Adán. Para eso vamos a irnos al libro de Lucas, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 23 al 38. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Jana, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Maat, hijo de Matatías, hijo de Semeis, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Joana, hijo de Resa, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melqui, hijo de Adi, hijo de Cosán, hijo de Elmodam, hijo de Er, hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorín, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliaquín, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Booz, hijo de Salmón, hijo de Naasón, hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Ron, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Serug, hijo de Rajau, hijo de Peleg, hijo de Ber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arfax, hijo de Sen, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Maalalel, hijo de Cainán, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Me maravillé con el final de la genealogía
de María, porque no la terminan en Adán, sino que la terminan como hijo de Dios. Es un detalle nada más, pero que me tocó el corazón de ver cómo terminaba el escritor contando y haciéndole el final como hijo de Dios. Lo importante, querido hermano, de estas dos genealogías es la necesidad de armonizar los dos árboles genealógicos. Había algunos problemas con las genealogías y con reconciliar los registros de Mateo y de Lucas. Vemos, la historia cuenta que los judíos mantuvieron extensos registros genealógicos, por lo que lo hacen fidedignos y verdaderos a los escritos y registrados. Pero recordemos las advertencias del apóstol Pablo de no prestar atención a las genealogías y no discutir sobre ellas. Recordemos un poquito allí cuando a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 4, le está aconsejando el apóstol Pablo a su discípulo y ayudante de misión, cuando le dice: ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Ahí vemos cómo el apóstol Pablo le estaba marcando la importancia de focalizarse en aquellas cosas que edificaban, que tenían que ver con la fe, y no en las extensas e interminables genealogías. Luego en 1 Timoteo también, capítulo 6, versículo 3 al 4, dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. ¿Por qué no diríamos que en los tiempos de ahora a veces también hasta discusiones hay de buscar nuestros árboles genealógicos? Y a veces surgen los conflictos y los problemas cuando uno dice: yo vengo de un árbol genealógico de un reino, de una dinastía. Y otro dice: yo no encuentro que mi árbol genealógico venga de una dinastía. Entonces muchos toman orgullo en su árbol genealógico. Y eso es lo que el apóstol Pablo estaba queriendo decir. No entres en esos temas, enfócate en la piedad, enfócate en la fe. Y asimismo también, hermanos, vemos que a Tito le dio la misma recomendación. En Tito capítulo 3, versículo 9 dice: Tito, evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Allí dándole también ese mismo consejo el apóstol Pablo, que no toquen el tema de las genealogías, porque así como dice que pueden engendrar, dice, envidias. A veces quizás se alberga en el corazón de un matrimonio envidias porque uno viene de un árbol de dinastía y otro viene de un árbol que no hay ninguna dinastía, y quizás ni sabemos si es real o no es real las dinastías, porque aquí dice que eran genealogías interminables y que en el transcurso de los tiempos y con las guerras y con los conflictos sucedieron muchas cosas. Pero aunque se discutía sobre la genealogía de Jesús, ni sus oponentes judíos pudieron descalificar que Jesús descendía de David. Allí estaban los oponentes, buscando si podían desacreditar el árbol genealógico de nuestro Salvador, que venía y era descendiente del rey David, pero no pudieron. Y a veces hay como nudos genealógicos muy difíciles de desatar. El interés judío en las genealogías a veces podría ser una distracción peligrosa. Por eso Pablo le encargó a Timoteo que no prestara atención a aquellos que fanatizaban con las genealogías interminables, como hemos visto en 1 Timoteo y como hemos visto también con Tito. Te encargo, Tito, te encargo, Timoteo, no presten atención a aquellos que fanatizan con las genealogías interminables. Según Spurgeon, Carlos Spurgeon, llamado el príncipe de los predicadores del siglo XVIII, Charles Spurgeon, decía: nuestro Señor
era una raíz de tierra seca, un renuevo del tallo marchito de Isaí, padre de David. En sus pensamientos, en su imaginación, en su interpretación, en su revelación, él vio así. Vio que la tierra que estaba por encima de la raíz estaba toda desértica, estaba seca. Mas nuestro Señor era una raíz, un renuevo de tallo marchito de Isaí, padre de David. Pero el profeta Isaías nos expresa de la siguiente forma. En Isaías capítulo 6, versículo 9 al 3, lo siguiente, y dice así, el profeta está allí hablando con Dios, y Dios le dice, y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortado aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Queridos hermanos, así le dijo el Señor y le mostró el Señor cómo estaba esa nación, cómo estaba ese pueblo y cómo iba a quedar su hermosa Jerusalén, su hermosa tierra, asolada y sin morador, tierra hecha un desierto. Pero aún dice va a quedar un tronco, la simiente santa. Luego Pablo refiere lo siguiente en Gálatas capítulo 3 versículo 16. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Simiente, los sinónimos de simiente, semen, semilla, el origen de una planta. Santo. Ahora, hermanos queridos, si vemos en esta genealogía de Jesucristo el Mesías, figuran 4 mujeres: Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé, mujer de Urías. Y esta genealogía es notable. ¿Por qué es notable esta genealogía? Porque era inusual que figuren en ella mujeres. Era poco común que las mujeres se mencionaran en las genealogías antiguas. Y las 4 mencionadas aquí son dignas de mención especial como ejemplos de la gracia de Dios. Son dignas de mención especial como ejemplos de la gracia de Dios. Si tú en tu mente empiezas a recordar así la historia de estas 4 mujeres, tú dirías, ¿de dónde nace la dignidad? Pero aquí vemos que son dignas de mención especial como ejemplo de la gracia de Dios que se está manifestando en la genealogía de nuestro Dios, de nuestro Jesucristo amado. Esto nos muestra cómo Dios puede tomar personas con un currículum, con una data de vida oscura y usarlas de gran manera. Vamos a ver cada una de ellas. Vamos a hacer una simple síntesis nomás. No vamos a buscar su biografía, porque con una síntesis es suficiente para entender por qué son dignas de ser mencionadas como ejemplos de la gracia de Dios. Tamar, ella se vendió de prostituta a su suegro Judá para dar a luz a Fares y a Zara. Tienes la historia en Génesis capítulo 38, ahí puedes leerla, a toda la historia.
Tamar estaba con uno de los hijos de Judá y se moría sin tener hijo. Y luego se entraba en relación con el otro hijo y se moría ese otro hijo sin dejarle descendencia. Y así fue pasando hasta que se afligió. Se afligió Tamar y dijo, algo tengo que hacer para conservar descendencia. Entonces buscó la mentira, buscó el engaño y se vistió y se cambió como una prostituta y fue a engañarlo a su suegro y quedó embarazada de 2 gemelos, de 2 mellizos, Fares y Zara, para así conservar la descendencia. Luego tenemos a Rahab. También ella era una prostituta pagana, a quien Dios usó para salvarla a ella y su familia de juicio y de su vida de prostitución. Si quieres saber toda la historia, porque ahora no estamos para saber ni para hablar las historias de estas mujeres, simplemente para mostrar la gracia de Dios. Vemos en Josué capítulo 2, como Josué envía 2 espías para recorrer toda la tierra prometida, la cual iban a pasar a habitarla, a conquistarla y también a Jericó. Pero allí estos 2 espías son escondidos por esta mujer para no ser muertos ellos por el rey de Jericó. Y luego en el capítulo 6 de Josué también tenemos el relato como Rahab es salvada y su familia. Es una hermosa historia que nos muestra cómo esta mujer actuó en el momento justo, de la forma justa, y cambió su destino. De ser una prostituta pasó a ser una mujer registrada en la Biblia como una mujer que trajo la salvación a ella y a toda su familia. Y dice que fue a habitar entre los israelitas hasta los días que fueron registrados y contados. Luego tenemos a Ruth. Ella era de Moab, una mujer gentil hasta que se convirtió. Pero antes estuvo fuera del pacto. Gentil significa fuera del pacto. Entonces era una mujer que estuvo fuera del pacto, estuvo fuera de las promesas del pueblo de Israel. Tienes toda la historia en Ruth capítulo 1, ahí puedes leerla. Hermosa historia también. Y luego tienes la 4ª mujer, Betsabé, mencionada también en Mateo capítulo 1, versículo 6. Era una mujer adúltera por su pecado con David. Allí en 2 Samuel capítulo 11 se relata toda la historia. Y se cree que en sus orígenes no fue israelita, sino pagana. Y su esposo Urías, quien fue mandado a matar por el rey David, tampoco era israelita, sino era hitita. Entonces vemos que de ser una mujer, podríamos decir con una moral intachable, pasó a ser una mujer adúltera. Se prestó al adulterio del rey David. Y estas 4 mujeres que hemos mencionado a grandes rasgos tienen un lugar importante en la genealogía de Jesús, mostrando así que Jesús se identificó con los pecadores en su genealogía, así como lo hizo también en su nacimiento. Jesucristo nació de la misma forma como el castigo que tuvo la primera mujer cuando el Señor le dijo, con dolor darás a luz los hijos, allí a Eva, a causa de su pecado. Jesús también nació de la misma forma como todas las mujeres. Traen a luz un hijo en este mundo bajo el juicio y la maldición que nuestro Dios allí le dio a Eva. También en el bautismo, porque Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, estuvo como hombre en la tierra a semejanza nuestra, y como hombre dijo, me es necesario cumplir con toda justicia. Y en su vida, cuando estuvo compartiendo la mesa con los pecadores, con los publicanos, con las prostitutas, porque Él vino a traerle salvación a los pecadores, eso bajó a la tierra, a traer salvación a los pecadores. Y también en su muerte de cruz, porque dice que Él en ese madero maldito se hizo maldición para a nosotros librarnos de la maldición. Cargó nuestros pecados para hacernos libres, murió para darnos vida.
Por eso vemos, hermanos, que Jesús está emparentado con los caídos, con los humildes de condición. Estas 4 mujeres tienen un lugar importante en la genealogía de Jesús, mostrando que hay un nuevo lugar para las mujeres bajo el nuevo pacto. Mujeres que en la cultura pagana, en la cultura gentil, como también en la judía, dice, de esos tiempos, los hombres a menudo tenían poca consideración por las mujeres. En aquella época, algunos hombres judíos oraban cada mañana, dando gracias a Dios que no eran gentiles, ni esclavos o mujeres. Fíjese en el concepto en la cual la tenían a la mujer. Pero nuestro Salvador viene a la tierra en una genealogía llena de pecado, para posicionarla a la mujer, para reivindicarla a la mujer, para que no se la tuviera en poco como se la había considerado, como llegar al punto de orar para dar gracias a Dios por no ser gentil, esclavo o mujeres. Y a pesar que había una mayor consideración entre los judíos que entre los paganos, pero existía ese pensamiento entre el pueblo judío. Hombres y mujeres notorios por su carácter malvado o inmoral se encuentran en la línea directa de su descendencia. Esto sucedió para que Jesús representara completamente a nuestra raza caída. Jacob engendró a José, marido de María, la cual nació de Jesús, llamado el Cristo. Mateo deja en claro que José no era el padre de Jesús, sino el marido de María. Y la genealogía de José muestra la ascendencia, o sea, el linaje, la alcurnia, la estirpe, la ascendencia legal de Jesús, la ascendencia legal de Jesús, no su descendencia física ni biológica. Cada genealogía, tanto la de José como la de María, es igual en cuanto al linaje de Adán o de Abraham, hasta David, como hemos leído, hemos prestado un tiempo para leer, para poder comprobar. Pero cuando llegan a David, las 2 genealogías se separan. Satanás atacó los descendientes del linaje de David a través de Salomón. Jesús era del linaje legal, era hijo legal de José, pero no era su hijo de sangre. Así que la maldición de Joaquín, que era un rey maldito, y a los reyes malditos en la genealogía no se los tenía en cuenta, ni se los registraba, no se los escribía, era como que se lo borraba, para que no haya ni recuerdo de ellos siquiera. Entonces Joacín, un rey maldito, no está registrado, porque algunos reyes no fueron registrados en la genealogía, por lo tanto no lo afectó. José no contribuyó nada a la sangre de Jesús, pero sí contribuyó su posición legal como descendiente real a Jesús. El linaje de María, linaje de sangre de Jesús, no pasó a través de Salomón, pero a través de otro hijo de David llamado Natán. Recién lo leímos, pero volvamos a leerlo. Está dentro de la genealogía, capítulo 3 de Lucas, versículos 31 y 32, cuando dice: hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David. Entonces vemos que el linaje de María viene a través de otro hijo llamado Natán, del rey David. Por lo tanto, María no era parte de aquella maldición sobre la línea de sangre de Joacín, ese rey maldito. Y Mateo no dice mucho del nacimiento de Jesús, pero Lucas sí lo hace. Mateo nos dice de dónde viene Jesús, contándonos la historia de José. Jesús no nació de un padre pecador, para no tener esa naturaleza de pecado. Él es nacido de una mujer para poder ser humano como nosotros. Queridos hermanos, no nos trae salvación decir que Jesucristo nos salvó porque es descendiente de Abraham o de David. Sino nos trae salvación porque somos salvos, porque su gracia salvadora fue ofrecida en la cruz del Calvario. La gracia salvadora que redimió a estas 4 mujeres pecadoras.
Esa misma gracia salvadora que nos redime a nosotros en el presente. No por decir que venimos del linaje de Abraham o del rey David, sino porque la gracia de nuestro Dios nos alcanzó a través de la cruz del Calvario, mediante el derramamiento de su sangre, haciéndose maldición para aliviarnos a nosotros, librarnos de la maldición y de la muerte eterna. Su genealogía es de pura gracia al pecador. De pura gracia es su genealogía. Muchos tratan de que su genealogía sea la más perfecta y la más buena del mundo, y pelean las genealogías que traen contenciones y envidias y pleitos y rencilla. Mas Jesús venía de genealogías controversiales. Mas no era la genealogía la que trae salvación, la que nos hace dignos a nosotros. No son la genealogía, es la esencia del ser humano, es la esencia de Jesucristo la que trajo salvación y vida eterna. No vino de un linaje terrenal totalmente bendito, ni una sangre puramente judía, sino de una mezcla de sangre judía y pagana. Como hemos visto estas 4 mujeres que eran gentiles, paganas, moabitas, donde adoraban ídolos. Nuestro Salvador justamente vino a traer salvación al pecador. Por eso su gracia se manifestó desde su genealogía. No sé cuál sea tu genealogía, querido hermano. Si es que te rotularon de alcohólico, si es que te rotularon de drogadicto, te rotularon de prostituta, te rotularon de mentiroso, te rotularon de adúltero, de adúltera, fornicaria, etcétera, etcétera. Pero Jesús vino y venció y cargó tu pecado en la cruz del Calvario, limpiando tu vida y dándote una nueva genealogía de sangre y de espíritu. Y cuando nos bautizamos, una genealogía de agua también. Muchos andan peleando por su genealogía y ni siquiera se han bautizado. Y Jesús dijo: si no nacieres de agua y del Espíritu. Tu genealogía maldita puede ser cortado, querido amigo que estás escuchando, y empezar a vivir sin condenación. Quizás vienes de un árbol genealógico maldito, así como esos que venían con el rey Joacín, un rey maldito que fue sacado para no ser recordado, para ser borrado. Pero el Señor te está diciendo hoy: nuestro Salvador vivió en la tierra igual que nosotros, pero la diferencia que la marcó en su separación de todo lo que era contrario a la voluntad de su Padre Celestial. Esa fue la diferencia de los demás, que Él hizo la voluntad completa y perfecta del Padre. Jesús cortó esa maldición genealógica, la cortó cuando murió y cuando resucitó para ser glorificado por su Padre. Por eso somos nuevas criaturas en Cristo. Cuando venimos al Señor, cuando nos arrepentimos, ya nosotros cortamos. Y cuando reconocemos que Jesucristo es nuestro Salvador, podemos cortar con todo árbol genealógico maldito de nuestros antepasados, y podemos entonces vivir con una esencia espiritual, con una genealogía espiritual. Podemos entrar en la gloria del Padre, podemos ser sentados en lugares celestiales, como dice el Señor que ya estamos sentados en lugares celestiales. Por eso, querido hermano, querido amigo, si tú has revisado tu historia y te ha traído tristeza, te ha traído amargura, te ha traído depresión por ver tus antepasados, te avergüenza tu antepasado, porque quizás tú estás pensando: ¿cómo me hubiera gustado ser como fulano, como mengano? Le veo una genealogía espiritual linda, viene de padres pastores, viene de padres misioneros, viene de líderes de iglesia. Muchos habrán dicho: yo soy del Sanedrín, yo vengo de herencia del Sanedrín. Otros habrán dicho: yo tengo mi herencia del rey David. Otros habrán dicho: yo soy linaje de Abraham. ¿Y cuántos linajes y descendencia habrán buscado? Mas el Señor te dice hoy: yo no miro tu linaje,
Yo miro tu esencia, tu corazón. Yo quiero cortar, te quiero separar de todo eso. Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario para poder enterrar nuestros pecados, sepultar nuestros pecados y para cortar con esa genealogía terrenal, para cortar con esa genealogía legal y poder conservar la genealogía con el Padre, la unión con el Padre. Quizás para ti sea tan importante ser hijo de tal persona y ser nieto de tal persona, pero ante los ojos de Cristo nada de eso es importante, porque tú no conoces cómo fueron tus abuelos, tú no conoces cómo fueron tus tatarabuelos, tú no conoces, todos tienen un referendo, una historia que te contaron, pero tú no has vivido, tú no has conocido, tú no sabes las cosas que en secreto hicieron tus ancestros. Entonces vamos a la cruz de Cristo y nos arrepentimos y decimos: ya no quiero más seguir con esta genealogía terrenal ni legal. Yo ahora corto en el nombre de Jesús toda genealogía de maldición en mi vida, en mis generaciones, y empiezo a vivir una generación de bendición. Empiezo a vivir una generación de obediencia al Padre, obediencia a su palabra, obediencia a sus mandamientos, una legalidad divina, no una legalidad terrestre. Que Dios lo bendiga, queridos hermanos, y que vivamos reconociendo, hermanos queridos, que nuestra semilla no es buena, nuestra semilla es adámica. Nuestra simiente es adámica, hermanos. Traemos una naturaleza pecadora, siempre inclinada al mal, hermanos. Pero si nosotros queremos que nuestras vidas sean transformadas, queremos que nuestras genealogías sean cortadas y no queden el recuerdo de todo ese antepasado de vergüenza, de ese antepasado de maldición, le pidamos perdón de nuestros pecados a nuestro Salvador, que vino a la tierra, que vino a poner en posición lo que era despreciado, a restaurar aquello que era olvidado, dejado de lado. Entonces, hermanos, vamos a caminar diferente por la vida. No nos va a importar nuestro antepasado, no nos van a importar qué hicieron ellos, no hicieron. Vamos a tener puesta la mirada arriba en el Padre, vamos a tener puesta la mirada en la cruz de Cristo. Y vamos a poder decir: Señor, yo quiero participar de ese tronco, de esa simiente santa que eres tú, Señor. Yo no quiero, Señor, más la simiente maldita. Yo quiero formar parte de ese tronco que aún queda, Señor, de esa simiente santa, Señor. Quiero formar parte, quiero ser parte de ese cuerpo donde tú eres la cabeza. Yo quiero ser parte de esa iglesia que vienes a buscar. Preparemos, queridos hermanos, preparemos nuestra vida, preparemos, Señor, preparemos todo nuestro ser, nuestra alma, cuerpo y espíritu, para que cuando Cristo venga nos pueda llevar al gozo de nuestro Señor. Que Dios los bendiga, queridos hermanos.